Ok, sí, claro, Se lo perfecto. mueven, lo perdemos. Ajá. Bueno, hola, buenas tardes. Somos una disculpa por la demora, pero les voy a presentar a la licenciada Gabriela Latriste Reynoso. Ella es licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Es titulada con excelencia académica en el subsistema en filosofía, presidente de la Asociación Civil Cuido a mi bebé, desde la cual ha creado estrategias para el impulso y reconocimiento de prácticas empresariales que promueven la conciliación familiar. También es responsable de las certificaciones AMA Empresas, Empresas Amigables con las Mamás. Y bueno, los dejo con ella y le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Y antes que nada, muchas gracias por tomarse el tiempo de venir a escuchar esta plática. Pues les platico un poco la historia de Cuido a mi bebé, cómo surge y cómo hemos ido evolucionando. Eh, Somos una asociación civil de mamás que nuestro principal objetivo es promover los mejores cuidados para los bebés en los primeros años de vida. Eh, ¿Qué fue lo que pasó? Es que cuando nos reunimos, nuestro principal interés era que muchos de los consejos que nos daban, pues desde nuestras mamás y suegras y amigas, incluso los pediatras, pues era como difícil llevarlos a cabo cuando trabajabas y nos costaba trabajo como conciliar las dos partes. Y entonces como que nos empezamos a dar, entre amigas, nos empezamos a dar consejos como cómo continuar la lactancia cuando de todas formas te tienes que quedar, te tienes que volver a la oficina y cómo concilias todo. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos un sitio en el que no sea la opinión de mi amiga que ya pasó por esto, sino que busquemos a expertos que nos puedan orientar en este camino y pongamos toda la información y y de esta manera pues podemos ayudar a mamás que trabajan a que tengan información pues adecuada para este periodo en el contexto de que trabajamos. Y pues empezamos con ese proyecto y se nos empezaron a acercar mamás que tenían temas como más de un perfil legal, como me acaban de correr de mi trabajo y estoy embarazada, ¿qué puedo hacer? Ustedes me pueden ayudar. Entonces nosotros lo que dijimos es vamos a buscar cómo canalizamos estas solicitudes. Y nos dimos cuenta de que no existía ninguna asociación civil, no solamente que defendiera los derechos de las mamás trabajadoras, sino de las mamás en general, ¿no? Nadie se había organizado formalmente para hacerlo. Entonces, pues sentimos el compromiso de hacerlo, nos formamos oficialmente como una asociación civil y pues nos pusimos a investigar cómo es todo el tema del permiso de ausencia por maternidad, que pues eso al final lo que nos tenía juntas como trabajando por este tema. Eh, Nos dimos cuenta, este cuadrito nos gustó mucho porque fue muy compartido en redes sociales y el origen, nosotros lo único que hicimos fue traducirlo. El origen de este cuadro era mostrar que Estados Unidos no tenía una legislación en torno al permiso de ausencia por maternidad. Entonces, como que decía, aquí están todos estos países y nosotros ni siquiera aparecemos. Pero pues a nosotros nos saltó mucho a la vista de, pues sí están todos estos países y pues México está en rojo y está al lado de países como Pakistán y Sudáfrica, cuando hay, por ejemplo, países como Brasil, que está pues casi verde, Cuba, que está verde, Chile, verde, Venezuela, ¿no? Bueno, sabemos que Bulgaria, el Reino Unido, Canadá, Noruega, son países que tienen una problemática social distinta, por lo cual sus leyes claramente tienen que ser diferentes porque tienen que responder a otras necesidades. Pero pues nosotros no tenemos nada que estar haciendo en la parte roja de alerta en donde tenemos las peores condiciones. Eh, en América, Brasil tiene 120 días, Chile y Cuba 126, Venezuela 182, Canadá 350, que bueno, Canadá ya entra en este esquema de países con dinámicas distintas. Todo esto es pagado 100% el sueldo. Ejemplos en Europa, que pues ahí sabemos que pues sí ya se vuelve como un sueño increíble, pues hay países que tienen hasta 410 días con 90% del salario, tienen derecho a un segundo año en donde cobran un poco menos. La paternidad está también muy incluida, tienen derecho a compartir, la mamá puede tomar un año y después el papá otro año para estar con los bebés. Y bueno, el tema es que al final de
de los 4 primeros años, pues el bebé prácticamente no se ha separado de sus padres, que pues es un esquema ideal, porque los primeros años de vida de los bebés son fundamentales en el resto de su vida. No nos parece así porque como no son años conscientes y los bebés no se acuerdan y no es como que después reclaman por qué no estabas. Incluso hay muchas mujeres que yo he escuchado decir, no, bueno, pues yo voy a seguir trabajando al principio que el bebé está chiquito, ya cuando sea más grande dejo de trabajar para estar con él. Entonces casi que no, mejor al principio que o sea, está con tu bebé lo más que puedas, porque aunque no parezca, es cuando se está formando su conexión con el mundo y muchas de sus relaciones futuras y de su carácter y de su forma de entender el lugar que ocupa, se forman en estos primeros años. Y si esos cimientos no son sólidos, pues va a ser muy difícil corregirlos después. Y esos cimientos sí dependen de la relación con la mamá, sobre todo. Obviamente también del papá, pero el primer contacto de los bebés con el mundo, pues es a través de su mamá. Siempre es como ese es el filtro que tiene. En cuanto a la paternidad, que a nosotros nos parece también muy importante incluirla, solo 5 países en Europa no incluyen a los papás en la legislación del permiso de paternidad. Cuando nace un bebé, por ley, tanto madres como padres tienen derechos. Todos los demás sí lo promueven. Bueno, esto es una tablita donde están los mismos datos que acabamos de platicar. Y esta es una tabla que no se trata de que vean todos los números, pero lo que nos parece interesante es que vean que es un copy-paste de una tabla publicada por la OCDE. Esta es una lista de países, de todos los países de la OCDE. Si nosotros estamos en la OCDE es porque queremos competir con estos países y queremos compararnos con ellos, y pues ese es el punto de habernos sumado. El único país que no aparece en la lista, como les comenté antes, es Estados Unidos, porque es el único país que no tiene legislación al respecto. Sin embargo, en la práctica no tienen tan malas condiciones, porque ahí lo que sucede es que las compañías están forzadas más por convenio social a darles buenas condiciones a las mamás, muchas veces, pero bueno, sí están desprotegidos de que no están obligados a tener nada. Pero esta última columna, que es la más importante, es la que suma lo máximo que una mamá puede tener de permiso de maternidad en esquema pagado o no pagado, pagado parcialmente en todos los países. Entonces, si vemos, pues hay 52 semanas, 112 semanas, 27, que pues ya nos suena poquito, 63, 52, 164, 50, y así vamos abajo. De repente nos encontramos 14, que es Malta. Malta es una islita muy pequeña. Y después de Malta está México con 12. Es el único país que tiene 12 semanas, o sea, incluso peores condiciones que Malta. Entonces, cuando vemos este contexto, es cuando entendemos lo grave de nuestra legislación y del permiso de maternidad, que no nos hemos cuestionado. Nosotros, como sociedad, pues cuando hicieron la legislación, los hombres trabajaban, las mujeres cuidábamos a los hijos en casa y funcionaba bien así. Ha ido evolucionando la sociedad, las mujeres nos hemos incorporado a la fuerza laboral y la legislación no ha evolucionado en consecuencia, y parece que no nos hemos dado cuenta. Como sociedad no estamos atentos a eso, estamos atentos a muchos problemas sociales, pero que es muy serio, nadie lo ha notado. Y es muy serio porque cuando las mamás tienen a un bebé y necesitan regresar a trabajar porque se les acabó su periodo, que por supuesto que ni siquiera es de 12 semanas, porque legalmente son 6 antes y 6 después del parto. Después de la última reforma laboral, pues mejoraron las condiciones porque nos permiten pasar de las 6 semanas previas al nacimiento del bebé, nos permiten pasar 4, si no hay una contraindicación médica, a después del parto, lo cual nos da 10 semanas para poder estar con el bebé. 10 semanas. O sea, ni siquiera son las 12 que presumimos que tenemos. O sea, en realidad, pues las 6 semanas de ley, pues son las 6 semanas que cualquier cirugía te permite de recuperación. Aquí el tema es que no es que el cuerpo de la mujer se recupere o no, es que hay una nueva persona habitando este planeta cuyo futuro depende de esa conexión con su mamá, y pues si la mamá no puede estar ahí, y es muy complicado porque si dices, bueno, lo voy a llevar a la guardería, pues las guarderías se acaban a las 4 de la tarde, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Entonces, en realidad sí hay toda una serie de modificaciones.
legales y prácticas que necesitamos hacer para que realmente las mamás podamos estar incorporadas a la vida laboral, las mamás y los papás, sin que esto afecte a las futuras generaciones. Y no lo hemos hecho. Entonces, pues es un tema muy serio. Entonces, cuando nos pusimos como a investigar todo este tema y nos pasamos haciendo una investigación larga, pues sí decidimos que pues este iba a ser la principal bandera de nosotras como asociación civil. Los países en América Latina que tienen condiciones similares a las de México, que son las 12 semanas, son Belice, Bolivia, Ecuador, Salvador, Nicaragua, Paraguay y Uruguay, que pues son los países con menos índice de desarrollo. Y México, que tiene en muchos sentidos mucho mejores indicadores en otros temas que estos países, pues en el de permiso de maternidad está aparentemente igual que estos países. Todos los otros países de América tienen mejores condiciones que México. Un tema que nos hizo interesarnos porque es una meta del gobierno actual, porque el gobierno actual se puso como meta elevar el índice, es la lactancia. Porque bueno, sabemos que la lactancia pues es por la Organización Mundial de la Salud, pues es lo más recomendable para un bebé en el 98% de los casos. Y lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es que los bebés reciban 6 meses, por lo menos, 6 meses de lactancia exclusiva. Quiere decir que los primeros 6 meses de vida un bebé no necesita absolutamente nada más que la leche de su mamá. No necesita ningún polvo adicionado de fórmula, de enriquecido, de absolutamente nada. Y bueno, idealmente pues más tiempo, pero por lo menos eso. Y eso nos evita, hay muchos estudios que indican que evita problemas como obesidad, diabetes en el largo plazo, pero hay también muchísimos estudios que sí marcan una clara tendencia a niños con más defensas, menos propensos a infecciones, a enfermedades, a problemas gastrointestinales, independientemente de las ventajas también emocionales que tiene tanto para el bebé como para la mamá la lactancia. Y esto nosotros lo investigamos pues por pensar que al ser una meta de gobierno pues podía ser un tema interesante. Entonces, aquí vemos que esta es una medición de los países en América Latina de cuántas semanas qué porcentaje de bebés reciben lactancia materna exclusiva durante 6 meses. Entonces, pues aquí están Argentina 55%, Bolivia 60%, y pues vamos hasta Costa Rica 53%. Esta República Dominicana está 7.7, que es muy bajo, pero eso está estimado porque no lo pudieron medir bien, igual que en Nicaragua. Pero en general los indicadores pues están arriba del 30%, hay muchos que llegan a 40, incluso 50. Y aquí aparece México, 14.5. Esto pues es un dato grave de que solo el 14.5% de los bebés reciban lactancia exclusiva por 6 meses. Y históricamente, estos son los datos de Ensalud. En el 99 había un 20% de bebés que recibían lactancia materna exclusiva. En el 2006 se había elevado un poco a 22.3 y por alguna razón en el 2012 la lactancia había disminuido al 14.4. Y esto es por lo que el gobierno se puso como meta elevarlo. Y pues en realidad no sabemos por qué bajó la lactancia. Lo que nosotros queremos ver a manera muy amateur, y ustedes que son matemáticos pues más sabrán que por supuesto que esto no es estadística confiable, pero nada más queremos ver si había alguna tendencia que pudiera indicar que de alguna manera el tema del permiso de ausencia por maternidad tiene una implicación en el tema de la lactancia. Entonces pues nada más pusimos Costa Rica tiene 53% de bebés que reciben lactancia materna y tiene 124 días de incapacidad. Chile, que tiene 43% de bebés, tiene 126 días de incapacidad. Brasil, que tiene 38% de bebés que reciben lactancia, tiene 120 días de incapacidad. Y pues México, que tiene solamente el 14% de bebés que reciben lactancia, tiene 84 días de incapacidad. Entonces, parecería ser que pudiera haber una tendencia en ese sentido, que si elevas el permiso de maternidad,
pues puede ser una buena herramienta también para elevar el índice de bebés que recibe lactancia exclusiva materna. Bueno, esto es únicamente una tendencia que quisimos explorar como ejercicio. Entonces, bueno, les platico después de todas estas reflexiones a qué fue a lo que llegamos. Dijimos, bueno, que pues primero lo que necesitamos es poner el tema en la mesa. Como sociedad volvernos conscientes de que necesitamos sí o sí hacer estas modificaciones, porque aunque las consecuencias no son tan objetivas, no es que podemos decir, bueno, hay niños delincuentes o ha crecido la delincuencia infantil gracias a que no tenemos suficiente permiso de maternidad. Obviamente sería un análisis muy minimalista que nunca nos atreveríamos a hacer. Sí estamos convencidos de que es un factor de que tiene implicación en muchos de los problemas que tenemos actualmente como sociedad. Entonces dijimos, bueno, podemos pues tratar de obligar al gobierno a que modifique la ley, ¿no? Que sería así como el primer impulso. Pues en otros países tienen mejores condiciones, pues vamos a exigir que nos den mejores condiciones. ¿Y qué va a pasar? Que pues nos vamos a volver unas latosas, que vamos a estar afuera del Congreso con pancartas y no va a pasar de ahí. Vamos a hacer mala noticia y no va a pasar. Entonces dijimos, a ver, ¿cómo sucede cuando hay casos exitosos en donde la ley se modifica? Entonces, primero pues es que hay una demanda social, no de un grupo de interesados, sino hay una demanda social amplia, y cuando las personas empiezan a volver ciertos temas, los vuelven hábitos, los adquieren, los vuelven propios, y eventualmente la ley tiene que modificarse porque ya es una práctica social que se está dando. Esto pues, sucede en otros países, y también tuvimos varias reuniones, incluso con abogados, y de estudiar varios casos, dijimos, esa es la manera más exitosa de cómo podemos hacer una evolución en un tema que pues es tan sensible. Entonces, dijimos, bueno, a ver, ¿qué está pasando aquí? Aquí la ley, el gobierno obliga a las empresas a muy poco en este sentido. Y muchas empresas están conscientes de ello y están dispuestas a mejorar las condiciones para las mamás, aunque la ley no los obligue a hacerlo. Y lo hacen muchas porque son internacionales y aplican sus estándares internacionales en México, muchas porque están metidas en esta corriente cada vez más pues famosa de que podemos elevar la productividad de los empleados o de los trabajadores de una empresa a partir de asegurarnos que tengan una vida más feliz o más equilibrada. Y pues las empresas, unas de las prestaciones o condiciones que hacen pues es mejorar las condiciones en este momento de la maternidad. Entonces lo que dijimos es, vamos a premiar a las empresas que mejoran las condiciones para las mamás. ¿No? Vamos a reconocerlas con un distintivo y vamos a intentar que lo presuman mucho, y que de esta manera empiecen a generar tendencia, que eventualmente las otras empresas tengan que empezar a sumarse también a esto, porque también se vuelve un tema pues de oferta laboral, y pues cuando ya como sociedad estemos hechos a que así sucede, pues la modificación de la ley va a ser casi que natural, no va a tener que ser así porque pues ya se practica, entonces ya no tiene sentido tener una ley que no aplica si la sociedad pues ha superado en la práctica. Entonces creamos el certificado Empresa AMA, que es este distintivo para las empresas que mejoran las condiciones. Empresa AMA quiere decir empresa amigable con las mamás. Bueno, pues esto es todo lo que ya les platiqué. Nuestro objetivo pues es que las empresas de manera voluntaria mejoren las condiciones para las mamás, y les platico brevemente cómo es el proceso de conseguir este distintivo para las empresas. Lo tienen que hacer a través de solicitar un diagnóstico que hace Cuido a mi bebé sobre cómo son sus prácticas. Les platico cómo es el diagnóstico. En el diagnóstico evaluamos 3 áreas. Lo que hacemos es que vamos primero con la persona encargada de recursos humanos para decirnos, a ver, cuáles son todas tus prestaciones, ¿no? Cómo funciona. Entonces nos dan la lista, y está dividido, es un cuestionario que está dividido en 3 áreas. La primera, que es la única que tomamos en cuenta para la certificación, es la parte de cómo son las prestaciones de maternidad y paternidad. O sea, cómo es el permiso de ausencia, cómo es el retorno a la vida laboral de las mamás y de los papás, porque nos importa mucho incluir a los papás. Y
bueno, cómo funciona en la empresa. Después tenemos un cuestionario enfocado a cómo son todas las prestaciones enfocadas a promover un equilibrio entre la vida familiar y personal de los colaboradores, y otro a su desarrollo profesional como persona. Estos otros dos cuestionarios ya no los tomamos en cuenta para la certificación. Ahí lo único que hicimos fue aprovechar que ya vamos a hacer todo el trabajo, y pues a las empresas les sirve como diagnóstico, como un termómetro de cómo está el ambiente laboral en su empresa, pero ya no lo tomamos en cuenta para la certificación. Después de tener ya todas las respuestas de recursos humanos, lo que hacemos es que vamos con personas de todas las áreas para ver qué está pasando en la práctica, ¿no? Sí, porque pues muchas veces recursos humanos tiene muy claro y en la práctica suceden otras cosas. Sobre todo porque como no es por ley que lo tienen que hacer, entonces muchas veces ¿qué pasa con el permiso de ausencia de maternidad? Es que depende mucho de quién es tu jefe, qué tan consciente es del tema, ¿no? Entonces dentro de una empresa pues sucede que hay mujeres que obtienen ciertas prestaciones que otras no. Entonces aquí lo que queremos es, si vas a hacer una empresa AMA, pues sí tiene que ser igual para todas, y tenemos que, y para los hombres también, y tenemos que asegurarnos de cómo sucede. Todo este análisis, tenemos una alianza con el IMCO, que es el Instituto Mexicano de Competitividad, que es un instituto que tiene mucho prestigio, que nos ayuda a analizar los datos. Entonces a las empresas les gusta mucho, que pues eso es precisamente lo que ustedes seguramente saben hacer, que yo no sé hacer, es volver los datos información relevante para las empresas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que presentamos un diagnóstico, decimos, a ver, pues aquí están todos los países de la OCDE. Si tú como empresa fueras un país de la OCDE, ¿en qué lugar te ubicarías en tus prestaciones? Entonces, pues todo eso a las empresas les gusta mucho, porque son datos también, sobre todo cuando salen bien evaluadas, pues son datos que pueden presumir y que les gusta mucho compartir, porque pues los hace quedar bien. Entonces, todo eso nos ayuda a hacerlo el IMCO. Nosotros del resultado de esta evaluación lo único que hacemos es dar un dictamen de si es positivo o no la parte de si son una empresa AMA, pues si cumplen con los requisitos para ser empresa AMA, que eso también nos tomó mucho tiempo determinar cómo lo íbamos a hacer, porque primero dijimos, bueno, a ver, pues si el promedio de los países de la OCDE son 57 semanas, pues vamos a decir que por lo menos nos tienen que dar 20, y está bajita la mano. Y a la hora que nos acercamos a las empresas a ver si estaban dispuestas a hacerlo, pues no hay manera, ¿no? Y dijimos, bueno, pues vamos a hacer esquemas flexibles en donde pues les puedas aumentar 8 semanas de maternidad, pero si no les puedes aumentar 12 semanas con medio tiempo, les puedes aumentar 20 semanas con horario corrido, trabajo en casa, o sea, se nos ocurren muchas cosas, y la verdad es que es muy difícil porque cada empresa tiene necesidades distintos, perfiles de trabajadores distintos, y hay, pues dentro de una misma empresa, pues hay personas que sí pueden hacer el trabajo desde su casa, pero hay personas que claramente tienen que estar ahí porque si no, no pueden hacer el trabajo. Entonces, decidimos implementar un sistema que fuera mucho más flexible, en donde lo que hacemos es por puntos. Nosotros evaluamos cómo es el permiso de ausencia por maternidad, las prestaciones, cuáles son las prestaciones del permiso de ausencia por paternidad, cómo es el retorno a la vida laboral y cuáles son las prestaciones adicionales que tienen, adicionales que estén enmarcadas en este tema, pero adicionales a estas tres que ya evaluamos. Si tú cumples con la ley, lo máximo que puedes tener es la mitad. O sea, cada rubro tiene un puntaje máximo. Lo principal pues es el permiso de ausencia por maternidad, porque pues es lo que nos llevó a todo esto. Entonces, el permiso de ausencia por maternidad son 60 puntos, el permiso de ausencia por paternidad son 20 y son 20 del permiso de ausencia por paternidad y 10 de cómo se retorna a la vida laboral y 10 por las prácticas adicionales. Entonces, cómo funciona es, si tú cumples con la ley, tienes la mitad de los puntos máximos. Entonces, pues tu máxima puntuación, como no tienes prestaciones adicionales, pues ya van 10 menos, entonces tu mejor calificación es 45. Y pues de ahí para arriba, pues ya es lo que estás dando adicional a lo que la ley te exige. La puntuación mínima para ser una empresa AMA es 70, entonces pues sí tienes que mejorar claramente, de alguna manera, las condiciones del permiso de ausencia por maternidad para poder ser una empresa AMA. Y ya si quieren, o sea, si el dictamen es positivo, que si cumplen si tienen 70 puntos para poder ser una empresa AMA,
lo que sigue es que firmamos un convenio con ellos en donde describimos todas las prácticas que los hicieron hacerse acreedores al dictamen positivo para que se comprometan a mantenerlas, ¿no? Que no pueda llegar un nuevo director y cambiarlo, modificar. Y lo firmamos y entonces ya tienen el certificado. Estos pues son algunos beneficios. Parte de lo que a nosotros nos gustaría es eventualmente poder hacer una medición en México de cuáles son los beneficios para las empresas que sean más tangibles de ampliar este permiso, porque lo que pasa mucho es que nos sentamos y dicen, ¿por qué le voy a pagar a alguien para que no trabaje? Es como que decimos, híjole, pues no es eso, no es que le estés pagando, es alguien que va a trabajar. Y pues una mujer que apoyas en este momento, el nivel de lealtad que va a desarrollar para tu empresa, pues claro que cuenta, que no lo sustituyes. Y es como difícil porque, y entendemos, ¿no? Que las empresas, pues lo que ven son números y utilidades, y que si nosotros no logramos traducir lo que estamos pidiendo a este lenguaje, pues no nos comunicamos porque hablamos distintos lenguajes. Entonces cuando nos dicen, ¿por qué le voy a pagar a alguien porque no trabaje? Pues lo que le digamos ya no va a entrar, ¿no? Tenemos que decirle, no, mira, le vas a pagar, sí va a trabajar y estos van a ser tus resultados. Entonces, tenemos que traducir en esos números. Y pues nadie lo ha hecho en México. Nosotros quisiéramos hacerlo, pero no tenemos todavía los fondos para poder hacerlo. Entonces estos datos pues son de una asociación en Estados Unidos que se llama Family Friendly Work, pues lo que midieron es el costo de sustituir a un empleado es más o menos 150% del salario anual. Digo, si tú no le permites a la mujer que está trabajando para ti que pueda quedarse con su bebé y va a tener que renunciar y tú vas a tener que sustituirla, te va a costar el 50%. Mejor manténla, ¿no? Te conviene más mantenerla. Entonces, pues no le vas a tener que pagar ese 50%, le vas a tener que dar más tiempo para que trabaje, a lo mejor vas a tener que contratar a alguien para que haga parte del trabajo que ya no puede hacer por el tiempo que le des, pero te conviene de todas formas mantenerla o buscar un esquema flexible en el que puede estar con su bebé, pero económicamente te conviene tenerla. Entonces ya no es que le pagues porque no trabaje, si va a trabajar desde su casa, en horario corrido, como sea, no medio tiempo, pero sí va a trabajar. Y aquí también lo que pasa mucho con este dato en específico es que muchas veces las mujeres que tienen la opción de dejar de trabajar son las mujeres que tienen niveles de responsabilidad más altos en las empresas, que su trabajo pues tiene más implicaciones también en toda la labor de la empresa. Entonces pues muchas veces perder a estas empleadas pues es realmente costoso para la empresa, y pues son de los datos que a nosotros nos sirven como para convencerlos de que tienen que evolucionar. Las prestaciones por maternidad aumentan la retención de empleados. Casos de estudios demuestran que la retención de mamás aumentó del 77 al 91% al incrementar las prestaciones durante este periodo. Eso pues también es un buen dato, creció significativamente, no tienes que estar rotando a tus empleados ni capacitando a nuevos ni nada. El periodo de incapacidad promueve la salud del bebé, como el aumento correcto de peso, menos enfermedades, mejor nutrición, etc. ¿Para qué quieres tener a la mamá trabajando si va a tener que pedir permiso porque el bebé está enfermo y tiene que llevarlo al doctor? Y entonces pues en realidad termina siendo lo mismo. Termina por no ir a trabajar, por no estar en la oficina porque tiene que cuidar al bebé. Entonces mejor evítale la enfermedad, deja que desde antes que trabaje menos, que esté en su casa, que trabaje horario corrido y que el bebé esté sano y que no se enferme y que permita que cuando la mamá tenga que trabajar pueda trabajar sin esta preocupación. Los periodos más largos de incapacidad promueven más tiempo de lactancia, lo que genera menores índices de infecciones, enfermedades y obesidad en los bebés, que bueno, fue de los temas que platicamos también. Previenen el desarrollo de efectos negativos asociados con la separación de la mamá y el bebé. ¿Para qué quieres tener a la mamá los 40 días de haber tenido un bebé en tu oficina llorando todo el día sin poderse concentrar absolutamente en nada? No, pues mejor, no te sirve, no es el caso. Permisos de incapacidad mayores previenen la depresión y ansiedad relacionada con la incapacidad de solo 6 semanas, ¿no? Que es justo ese tema. Entonces, pues nosotros queremos poder tener estos estudios y datos duros para poder pues hacer esta labor de convencimiento con las empresas más fácil. Me gustaría decirles que después de todo esto pues ha sido fácil, pero no ha sido nada fácil.
Lo que pasa normalmente es que llegamos con las empresas y nos sentamos y es de, ¡ah, qué padre que estén haciendo esto! De verdad, felicidades, está increíble. Nosotros les hablamos y no nos vuelven a hablar. Y los perseguimos. Y, oigan, quieren, pero es que no lo podemos, es que no nos... Vamos, y se quedan atorados. Entonces, pues sí, sí hay un reconocimiento de que está muy padre, pero pues no, no es que esté muy padre o muy feo, ¿no? Es que pues es un tema necesario y pues ojalá que entre más personas estemos nada más conscientes del tema, o sea, conscientes de que este es un problema y que más pronto que tarde debemos encontrarle una solución. Y es un problema social, no es un problema de Mónica que está embarazada y que va a tener un bebé. Y no es un problema de las que todavía no han tenido bebés y piensan porque los míos ya están grandes y yo ya pasé por eso. No, es un problema de todos como sociedad, porque los problemas de tener una sociedad de bebés que crecieron tan alejados de sus mamás desde chiquitos, pues los vamos a tener todos. Entonces, de alguna manera tenemos que generar esta conciencia y me da mucho gusto ver aquí a un hombre. Muchas gracias por acompañarnos, porque pues sí, no es un tema de mamás, no es un tema de mujeres, sino es un tema de todos, a todas las edades, de todos los que, ¿no? Todos los que vivimos en este país, da lo mismo si nacimos o no aquí. Entonces, pues sí, sí tenemos que sumarnos y yo le agradezco mucho a Mónica que me haya invitado y pues ojalá que a ustedes pues se les haya quedado esta idea de la relevancia del tema y que nos ayuden a compartirla. Y por supuesto que si tienen alguna pregunta, pues estoy a sus órdenes. Lo que tiene un costo es la evaluación, el diagnóstico. Porque pues ahí sí necesitamos meter evaluadores, pero es un costo administrativo, es como lo que cuesta la operación de poder hacerlo, ¿no? Y porque ahí sí pues las personas tienen que ir a entrevistar a las personas y buscarlos y pues hacemos el análisis de datos. La certificación ya no, o sea, si tienes el diagnóstico positivo, y por eso precisamente metimos los otros temas, los de desarrollo personal y desarrollo profesional, para darle un valor más grande a este diagnóstico, aunque el diagnóstico sí le sirve a las empresas, incluso como termómetro de cómo es el ambiente laboral. Les ha servido, por ejemplo, así que perfecto, pues aquí están mis prácticas, pero pues a la hora de ir a entrevistar a todos le dijimos, oye, en Veracruz tienes un problema de que el director está alcohólico y no regresa a trabajar en las tardes. No tiene nada que ver con nuestro diagnóstico ni con nuestro tema y no afecta en absoluto el resultado de tu evaluación como empresa AMA, pero pues ahí está ese foco rojo que a ti te interesa saber, obviamente, como director de la empresa, ¿no? Entonces, y pues hay muchos temas que salen y el análisis que hacemos junto con el INCO es muy largo, o sea, los diagnósticos son documentos que realmente tienen mucha utilidad práctica para las empresas y al ser un tercero, las encuestas las responden de manera anónima si así lo desean y como no es la empresa la que les está preguntando, pues son mucho más abiertos para poder decir cosas. Entonces, realmente es útil para las empresas el diagnóstico. Y si metimos todo eso fue precisamente para darle el valor de decir eso a nosotros no nos importa, pero ya que vamos a ir a hacer preguntas, pues aprovechamos para hacer preguntas de otras cosas que a ti también te van a servir. No, a nosotros no, y te analizamos los datos y el IMCO los ve y el IMCO pues les da muchas gráficas, ¿no? Si fueras un país de la Organización Mundial del Trabajo, ¿no? Tu horario laboral, ¿cómo está? O sea, ¿cómo estás en comparación con, o sea, cómo estás dentro de México y cómo estás en el mundo? Y incluso hacen unas de cómo estás como estado en México, ¿no? De todos los estados, si tú fueras un estado más, ¿cómo lo haces? Y pues eso como son fotos muy gráficas te ves y dices, aquí estoy yo, ¿no? Entonces cuando dices, mis prestaciones son casi como las del Reino Unido, está maravilloso, ¿no? Eso los hace sentir muy bien. Pero bueno, sí tiene un costo administrativo el diagnóstico. ¿Alguien más? Bueno, en principio, pues muchas gracias y muchas felicidades. Me parece que es un proyecto muy interesante pues que tiene mucho potencial y justamente mis preguntas irían como por esa parte. La primera sería saber si ustedes han establecido como alguna, digamos, contacto o alianza con instituciones gubernamentales tipo CONAPRED o Comisión de Derechos Humanos, porque justamente ellos, digamos, impulsan también esta materia desde el campo de derechos humanos, por ejemplo, en cuanto al derecho humano a la alimentación, ¿no? De los bebés con el tema de la lactancia o al derecho a la no discriminación, ¿no? En esto que mencionaba respecto a despidos por embarazo, ¿no? Esa sería una primera.
Y la segunda sería ver si únicamente ustedes, digamos, se acotan a la interlocución con instancias, con empresas privadas, digámoslo así, o también con, porque estoy pensando, por ejemplo, en la propia UNAM, ¿no? Como institución pública, ¿cómo estamos nosotros acá en términos de esta materia? En cuanto a empleo formal, ¿no? Porque finalmente tanto público como privado pues es empleo formal. Pero también me surgió un poco la duda en cuanto al empleo precario, ¿no? O sea, pienso en las millones de madres y mujeres, ¿no? Que trabajan en la economía informal y que finalmente también se enfrentan a esta situación, ¿no? Claro. Específicamente pensaba en el caso de trabajadoras del hogar remuneradas, ¿no? Que es muy complejo y paradójica su situación porque ellas, digamos, van a las casas de otras personas a cuidar a los hijos de otras personas, pero dejan a sus propios hijos solos, ¿no? Entonces también ahí hay digamos, un vacío en cuanto a garantía de derechos enorme, ¿no? Y bueno, sería como por ahí las preguntas, ¿no? Muchas gracias. Te las voy contestando en orden. La primera, originalmente nos habíamos reunido con InMujeres, que tiene una certificación de equidad de género, me parece que es, pero su certificación abarcaba mucho más temas que la nuestra. Entonces, el acuerdo que habíamos hecho con ellos es que las empresas que estuvieran certificadas por nosotros, ellos ya no iban a evaluar esa parte, como de la parte del equilibrio de la vida familiar de los empleados, como que si una empresa tenía la certificación empresa AMA, ellos toda esa parte ya la daban por buena y evaluaban las otras áreas porque su certificación era más amplia. Y el problema fue que en la firma de convenio hubo cambio de dirección y después ellos terminaron por cancelar su certificación. Entonces pues ya no pudimos hacerlo. Con CONAPRED en específico yo me he reunido con Alejandra Haas, que es la directora. Ellos conocen el tema, pero no les ha interesado involucrarse más. Entonces saben que existe, pero no lo han apoyado más allá del conocimiento. En cuanto a tu pregunta de si solo trabajamos con empresas privadas, no. Una de las instituciones que está certificada es el Infonavit, que no es de gobierno, pero bueno, es tripartita, porque tiene una parte de gobierno, una parte de empresas y una parte es privada. Entonces están como un esquema mixto. Pero nos hemos acercado a instituciones gubernamentales también, pero nadie ha hecho el diagnóstico, pero nos hemos acercado pues Hacienda y algunas otras, pues nadie lo ha solicitado, pero lo hemos buscado. Y por supuesto que pues, esto no está hecho para empresas privadas, está hecho para empresas. El problema sí es con los trabajos informales, porque pues ¿a quién certificamos? Yo creo que ahí justamente lo que buscamos es, una vez que está como la conciencia social, pues naturalmente la derrama tendrá que llegar a todos estos grupos que desafortunadamente pues es a los últimos que les llegan todos los beneficios. No, pero digamos, si las trabajadoras del hogar remuneradas reciben aguinaldo, pues es por la conciencia de que todos reciben aguinaldo, porque en realidad pues no hay ninguna obligación de que suceda. Hay una agrupación precisamente de trabajadoras del hogar que nosotros conocimos precisamente a través de CONAPRED. Entonces ellos conocen el certificado, pero es que no podemos hacer nada porque ahí pues casi que tendremos que darle la certificación a la empleadora y pues se vuelve imposible de hacer, ¿no? Porque no podríamos ni siquiera monitorear, no podemos darle uno nada más porque diga, ay, yo sí lo respeto, ¿cómo lo respeto? O sea, ¿cómo me consta que sí lo respetas y cómo le hago para saber que pues estás dando? Entonces yo creo que ahí es más precisamente de tener esta conciencia social y pues que la derrama llegue a todos estos trabajos, pero pues esa es la naturaleza de la informalidad, ¿no? Que pues pierden el derecho a todos los beneficios, que pues lo que necesitamos es ampliarlos, y no por ampliar los beneficios para los trabajadores, sino por ampliar los beneficios para la sociedad, ¿no? Que o sea, las consecuencias de separar a las mamás no es porque hay pobre mamá o hay pobre bebé, o sea, son para todos, y pues lo tenemos que entender así, y pues nosotros estamos confiadas de que eventualmente sucederá. Pero pues seguramente este grupo especialmente vulnerable pues va a ser de los últimos a los que les llegue. Pero bueno, espero haber resuelto tus dudas. ¿No? Bueno, pues te agradecemos mucho tu presencia aquí, tu tiempo,
Y los invitamos por si alguien quiere ya acercarse más en cortito a Gabriela. Del otro lado tenemos bocadillos, del lado de la recepción, y allá los esperamos. Gracias. Ay, no, perdón. Te damos una constancia de parte de Limas por tu presentación, tu tiempo y muchas. Muchísimas gracias, al contrario. Muchas gracias.